Paseos por la Sierra, con Alberto Garín. La villa romana de Matabuey se encuentra ubicada en el municipio segoviano de la Nava de la Asunción, a 2 kilómetros al norte de esta localidad. Su ubicación, en la amplia llanura arenosa de la Tierra de Pinares, nos vincula inmediatamente con el control agrícola de este territorio en estos tiempos del Imperio Romano. Es cierto que la villa, aunque pudo haber sido conocida por los múltiples campesinos que han arado la tierra durante siglos, entró a formar parte de la bibliografía académica en los años 80 del siglo XX y ha tenido un par de intervenciones arqueológicas, una de urgencia en 2013 y luego ya una excavación programada en una serie de campañas entre 2018 y 2019 dentro del proyecto Eresma Arqueológico. Como decía, esta villa se encuentra ubicada en esa gran llanura que forma la Tierra de Pinares, con una levísima inclinación que la permite asentarse en un punto un poquito más elevado que el resto, pero sin que eso realmente le lleve a ostentar una posición defensiva notable. Posiblemente se trataba de buscar ese punto un poco más elevado dentro de la llanura para evitar las humedades al interior. Las humedades tanto de las precipitaciones anuales como de la cuenca del arroyo de la Balisa, afluente del río Eresma, que se sitúa a unos 240 metros al norte de esta villa, y de la que podemos preguntarnos si de este arroyo en algún momento pudieron utilizar las aguas para la alimentación hidráulica de la construcción romana. Como señalábamos, la importancia de esta villa radica en el hecho de ser un centro de producción agrícola que se permitía ese control del territorio que tenemos en esta llanura de Pinares, un territorio ubicado entre las ciudades romanas de Coca y Segovia, no muy lejos de la que pudo ser la calzada que unía estas dos localidades. Cuando los arqueólogos han intervenido, han descubierto que la ocupación más antigua, correspondiente solo a una de las estancias localizadas, es del siglo I después de Cristo, sobre esa construcción inicial, se llevó a cabo una importante reforma que es la mayor parte de los restos que podemos observar hoy ya de los siglos finales del II, comienzos del III. Ojo, hay un altozano, un terraplén que limita esta villa por el norte, pero es un terraplén contemporáneo para la construcción de la línea del ferrocarril AVE. Decíamos, una cronología que arranca en ese siglo I después de Cristo, pero que tiene una importante reforma para finales del siglo II o comienzos del siglo III y que se va a prolongar hasta el abandono del lugar en el siglo V. Con lo que, si bien los arqueólogos aún no han logrado una constatación cronológica notable a partir del material obtenido de la ocupación de este sitio en el siglo IV, sí que asocian el hecho de que la parte más destacada en la construcción de esta villa probablemente sí correspondió a ese siglo IV, porque la villa del siglo I aparentemente era una construcción relativamente pequeña, una construcción en la que sin embargo ya había una serie de lujos, puesto que parece haberse localizado una estancia en la que existía un hipocausto, no pensando en unas termas a nivel privado, sino un suelo radiante, como las glorias castellanas, calentando quizás una sala de recepción inicial que no es la gran sala de recepción que los arqueólogos han sido capaces de localizar en la construcción bajo imperial, la que comenzando en el siglo III llegaría hasta el siglo V. Una gran sala, un gran oecus, donde incluso han localizado, aunque muy deteriorados, restos de mosaicos e incluso de pinturas en las paredes. Y una gran sala rematada por un sector absidial, lo cual demuestra la importancia que se le están dando a este espacio y que encajaría perfectamente con el modelo de estos oecus, de estos salones de recepción principal, salones triclinarios, porque en muchos casos pudiera ser que era donde se llevaban a cabo ciertas comidas
reclinado sobre los triclinios, que insisto es el elemento más significativo que hasta el momento los arqueólogos han sido capaces de recuperar en estas excavaciones arqueológicas, una sala frente a la cual se abriría un patio porticado en cuyo centro podría encontrarse un estanque y por delante de ese patio porticado ya un vestíbulo de acceso a la propia villa. El eje de estas estructuras, vestíbulo, patio porticado con estanque y al fondo la sala del oecus importante, tendría una solución norte-sur, es decir, entraríamos por el lado norte e iríamos avanzando hacia el lado sur, donde hoy nos encontramos con ese terraplén de la Vía del Ave. Toda esta villa queda claro que va a ser abandonada y dentro de ese abandono se produce una demolición por ese abandono, aunque pudo haber incluso algún acontecimiento de incendio, y ya una vez que se demuele la villa por el propio abandono, y eso se observa muy bien en la estratigrafía que localizamos en la parte más septentrional de la excavación arqueológica, donde se observa perfectamente el estrato de abandono, por encima todo el derrumbe del tejado romano con sus tégulas tradicionales y ya por encima la ocupación posterior vinculada a la actividad agrícola, nos está indicando el fin de esta forma de habitación en este territorio para esos comienzos o ese siglo V ya avanzado. Por tanto, la villa habría tenido su momento de esplendor en los siglos III y sobre todo el IV. Una vez más, un ejemplo que se viene a añadir a los otros que ya hemos estudiado en Sierra de Historias o en Paseos por la Sierra, de ese momento de auge de las villas romanas del siglo IV en posiciones que no se podían defender, no son ubicaciones de un alto valor poliorcético, al contrario, estamos ante residencias de lujo que podemos considerar en algunos casos incluso residencias secundarias. Podemos preguntarnos si los propietarios de esta villa tenían casa, por ejemplo, en la ciudad de Coca, que no queda muy lejos de aquí, y sencillamente pasaban determinadas temporadas tanto para controlar la explotación agraria como en estancias de recreo, como puede ocurrirnos en nuestro mundo contemporáneo con esas residencias secundarias, y que vendrían a mostrarnos una vez más ese nivel de desarrollo económico y de confort que consiguió el Imperio Romano durante ese siglo IV antes de la caída definitiva del Imperio Romano de Occidente en el siglo V. Los arqueólogos, para completar el estudio de esta gran sala bajo imperial, que quizás tenía esa forma absidial, han hecho otro sondeo que se sitúa más al sur de los sondeos previos, dejando las terreras entre el gran sondeo principal y este segundo sondeo, donde han podido encontrar otros restos de muros asociados a ese exterior de la vivienda, por supuesto, material fruto del abandono del lugar, y nosotros mismos, echando un rápido vistazo en las terreras, pues hemos encontrado algunos fragmentos de los materiales que los propios arqueólogos ya habían explicado que habían encontrado en las diferentes publicaciones que han hecho, en los que podemos destacar algunos fragmentos de terra sigillata, en algún caso alguna terra sigillata clásica, alguna terra sigillata más tardía, muchos pequeños recipientes propios de la vajilla que uno podía utilizar en la comida de su casa, y claro, huesos. Por cierto, los arqueólogos llegaron a mostrar que se consumieron ostras en esta villa, en el mundo bajo imperial, lo que viene a decir que había una importación de un producto que llegaba desde las costas del mar hasta el mismísimo interior de Castilla, en estas tierras segovianas. A la larga, la villa romana de Matagüey es otro ejemplo más, tal como decíamos antes, de esta estructuración en el siglo IV de todo el territorio del Bajo Imperio Romano, en un momento de alto desarrollo económico, en el que las gentes pudientes se pueden permitir el lujo de tener estas segundas residencias en el ámbito rural, tanto para el control agrario como para una función más recreativa, y que nos aleja de esa visión exagerada de un imperio romano en crisis desde el siglo III y que ya era completamente incapaz de reaccionar frente al envite de los pueblos bárbaros. Eso empezaría a ocurrir a finales del siglo IV y sobre todo durante todo el siglo V. Pero lo que tenemos en Matagüey no es una villa de protección de un señor que huye de un estado fiscal exagerado,
sino de alguien que sabe disfrutar de ese gran desarrollo económico del siglo IV.